Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. ¿Tiene esa palabra? Leamos todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Está escrito así: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Diga conmigo: Señor, háblame en esta mañana a través de tu palabra. Amén. Por favor, tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos. Denle un aplauso bien fuerte al Señor con alegría. A su nombre, a su nombre. Diga conmigo: gloria a Dios. Conocemos la historia que hay detrás del nacimiento de este niño, y no solo del nacimiento, sino antes, de la manera como David adquirió a aquella mujer, como sacó al marido, por decirlo de alguna manera, del camino de la vida de aquella mujer para quedarse con ella. La Biblia dice que ella quedó embarazada, nace un niño, pero viene una profecía de parte de Dios. ¿Qué decía esa profecía? Que el niño prácticamente iba a morir, que el niño se iba a enfermar, que el niño no avanzaría. En otras palabras, vino el profeta, entregó la profecía, se fue, y cuando el profeta se fue, el niño inmediatamente se agravó y se enfermó. Ahora quiero hablar de dos cosas en la vida de David. Una de ellas, diga conmigo, la fe. Y la otra que quiero hablar de David es aquello por lo cual a David se le decía que tenía un corazón conforme al de Jehová, para entender un poco lo que pasaba con David. En primer lugar, vamos con la parte de la fe. Dios le dice que el niño va a morir. O sea, si lo dice un médico, puedo yo aferrarme a la fe, cierto. Si un médico te dice, qué sé yo, te quedan días de vida, semanas de vida, puedo aferrarme a la fe porque sé que Dios está por encima de los hombres, y el Dios de los cielos puede hacer un milagro. Pero cuando Dios dice que no, cuando Dios dice que definitivamente que no, el único que puede cambiar esa decisión es el mismo Dios. Yo no puedo hacer que él cambie la decisión, pero él sí lo puede hacer. Y David ya había sido puesto a prueba en una ocasión. Una vez el profeta vino y le dijo: David, hay tres opciones para ti. Una de ellas es que constantemente estés cayendo delante de tus enemigos. Otra de estas es que venga hambre sobre la tierra. Otra de estas es que venga mortandad sobre la tierra. Y él dice: las tres están complicadas, pero yo elijo caer en manos de un Dios vivo, porque él es misericordioso. Como queriendo decir, sé que las tres se van a cumplir porque vienen de parte de Dios, pero la que el Señor está colocándose en ese lugar de lo que él va a hacer, sé que Dios puede cambiar de decisión. Volvemos otra vez a la escena bíblica donde Dios dijo que el niño iba a morir. ¿Qué hace David? David empieza a ayunar. David, amados hermanos, dice la Biblia, colocó su cuerpo en tierra, que era conocida como una humillación máxima, no de rodillas, totalmente acostado, rostro en tierra, y comenzó a buscar y a rogar al Señor, como queriendo decir: yo sé que puedes perdonarlo. En otras palabras, puedes tener misericordia de ese niño. No tiene la culpa de lo que la mamá, o que yo en este caso, que soy su padre, cometimos. El niño puede nacer, el niño puede crecer. Perdónalo, Señor. Estamos en la parte de ¿qué? De la fe. Cuando empezamos a creer en cosas imposibles. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Pero ¿sabía usted que a veces la fe puede terminar cegándonos a tal punto de querer ir por encima de la voluntad de Dios? Hay gente orándole a Dios por cosas que no son su voluntad, pero que a través de la fe se las están imponiendo a Dios a la fuerza.
O sea, que las quieren sí o sí, aun cuando Dios no quiere eso para nuestra vida. Encontramos dentro del pueblo creyente, dentro de las personas que practican la fe, a veces pidiendo cosas que de alguna manera saben que no son la voluntad de Dios, pero que Él quiere por encima, aun cuando eso no es la voluntad de Dios. Encontramos, por ejemplo, gente pidiendo cosas, como para hablar de alguna manera genérica, pidiendo cosas que saben que pueden ser malas para tu fe, pueden ser malas para tu vida espiritual, pueden ser malas para ti como creyente, pero aún así estás insistiendo por ellas, diciendo: de repente Dios me contesta, Dios lo va a hacer, de repente Dios me va a responder. Diga conmigo, gloria al Señor. Y la fe, aunque la persona diga: pero mi fe está puesta en el Señor, pero ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios a través de esa fe? ¿Acaso está ligado a la voluntad de Dios, de la cual la Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a qué? A su voluntad. No nos dice el Señor pedir por pedir, o hacer oraciones por hacerlas, o creer por creer, sino que la Biblia nos manda ligar lo que yo pido, lo que creo, a la voluntad del Señor. David estaba pidiendo algo que él creía, estaba utilizando herramientas ciertas: el ayuno, la oración, la humillación, la fe. Estaba utilizando lo correcto para pedirle a Dios algo que Dios dijo definitivamente no. Diga conmigo, gloria a Dios. Ahí es cuando viene la decepción y la desilusión en la vida de muchas personas, porque no entendemos que nuestra petición, aunque esté amarrada a herramientas correctas de oración, de ayuno, de una buena fe, no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y a veces, cuando las cosas no salen como nuestra fe lo estaba dictando, terminamos incómodos y hasta con una vida espiritual maltratada. Terminamos con una vida espiritual afectada de alguna manera. Pero ahora vamos a la segunda parte, a la que les digo que por qué se le llamaba o se decía que David tenía un corazón conforme a Jehová. Porque cuando a él le dan la primera noticia: el niño está enfermo, el niño se va a morir, David hace lo que una persona haría: orar, ayunar. O sea, una persona de fe, oraría, ayunaría, se postraría, buscaría la presencia de Dios. Y va a la segunda parte, que es cuando el niño muere definitivamente. Le traen la noticia a David. La gente tenía miedo, dicen, pero si le decimos a David, imagínense, el niño enfermo, está muy afectado David. Y si le decimos la verdad, David va a explotar con el que le vaya a dar la noticia, porque David sabía tener algunas reacciones. Y de pronto alguien se anima, viene y le dice: don David, el niño acaba de morir. Entonces David se levanta, deja de llorar, vuelve a comer, se prepara, o sea, se alista, sale del duelo o del momento de fe que estaba pidiendo y cambia completamente de actitud. ¿Cómo se puede pasar de estar en un momento de fe y de pedirle algo a Dios que Dios no se lo responde, y estar tan tranquilo un momento después? ¿Cómo se puede estar en paz después de insistir tanto por algo y que Dios no te lo conteste, y después seguir con tu vida como si nada, y con tu amistad con Dios de la misma manera, como queriendo decir: Señor, pero te estaba pidiendo, ¿por qué no me diste? Alguien se atrevió a preguntarle y le dijo: señor David, ¿por qué cuando el niño estaba enfermo usted no quería comer? Usted no quería levantarse del suelo. Usted no quería absolutamente nada. ¿Por qué le dijimos que el niño murió e inmediatamente usted cambió? Y él entonces responde y dice: mientras el niño estaba vivo, había esperanza. Mientras el niño estaba vivo, es como si hubiera una señal de que de pronto Dios podía cambiar en su pensamiento. No lo dijo en estas palabras, pero por globalizarlo. Pero cuando el niño muere, es como si David le dijera: entiendo que Dios lo quiso de esta manera, y para qué voy a luchar contra eso. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces
entonces se aferró a la fe a algo, pero cuando ese algo no se pudo, no se quedó llorando por lo que la fe quería, sino que se levantó para aceptar lo que Dios le estaba entregando. Ahora, si miramos en la Biblia, vamos a encontrar una actitud semejante en el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios va al monte a orar, la Biblia dice que habla con el Padre diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, como queriendo decir, esto es lo que yo quiero, tengo fe de que esto pueda pasar. Pero está la otra parte, que es aceptar la voluntad de Dios, cuando le dice: pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad, no la mía. David pasa de esa fe, amados hermanos, a ese aceptar la voluntad de Dios, porque el verdadero creyente no es el que batalla en la fe hasta conseguir lo que quiere, sino que batalla en la fe hasta entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y si algo no se cumple dentro de lo que nosotros queríamos, él termina aceptándolo. ¿Por qué? Porque sabe que igual su vida continúa en las manos de Dios, y eso vale más que nada. Levante la mano y diga conmigo: gloria al Señor. No vale la pena continuar lamentándose o llorando por algo que se quería, pero que Dios de alguna manera no lo permitió. Porque hay gente que puede decir: no, por los hombres yo no lo tengo. No conozco un hombre que pase por encima de Dios. Su nombre. Pues hubieron muchos que quisieron pasar, Dios los vio, estaban construyendo una torre y Dios dijo: detengo su proyecto, y lo detuvo. No es los hombres los que detuvieron lo que estabas buscando, fue Dios a través de ellos. No fue la iglesia, no fue el jefe del trabajo, no fue el del instituto, no fue el del lugar donde estabas que te robó la bendición. Mientras había una esperanza, le pediste a Dios, le creíste al Señor. Pero si aceptas la voluntad de Dios, entiendes que si Dios quitó eso del camino, si Dios no te lo permitió, es porque está dentro de su propósito. Diga conmigo: gloria al Señor. Es porque está dentro de su voluntad. Debo de aferrarme por la fe a algo, pero si lo pierdo, también debo de entender de que Dios me puede estar hablando o enviando un mensaje a su nombre. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. Quien acepta la voluntad de Dios, diga amén. ¿Por cuántas cosas has llorado que no llegaron a tus manos? Oraste por un trabajo, ayunaste por un trabajo, lloraste por un trabajo y el trabajo no llegó. Te cayó mal la persona que adquirió el trabajo, o lo ves como que Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero yo lo quería, era mío, no era tuyo. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Y el hombre o la mujer de Dios entiende que en la vida del creyente las cosas no pasan por pasar. Estamos dentro de un propósito y no puedo salirme de él si amo a Dios sinceramente. Diga conmigo: gloria a Dios. Hay gente que dice: ay, si no me hubiera casado con esta persona, me hubiera casado con la otra. Te casaste con la persona correcta, aunque estés viviendo un momento incorrecto con esa persona. A su nombre. Si estás en las manos de Dios, el propósito se va a cumplir en su momento. Pero es que yo quería estar allá y no pude estar en ese lugar. No estuviste donde no tenías que estar. El hombre de Dios entiende que él puede aferrarse a la fe, pero no a quedarse a vivir en ella en contra de la voluntad de Dios. Levante la mano y diga: gloria a Dios. Aceptar la voluntad de Dios es dar el siguiente paso que dio David. No solo creer en esas cosas imposibles, sino aún también aceptar lo que Dios quiere y tiene para nuestra vida. ¿Quién comprende eso? Levante la mano y diga: gloria a Dios. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús.